Para que nosotros enfermeras o enfermeras podamos evidenciar nuestros cuidados y la ejecución de los mismos, vamos a utilizar algo que se llama proceso de atención de enfermería y vamos a elaborar un plan de cuidados de enfermería, que son herramientas estandarizadas que nos van a permitir llevar a cabo estos cuidados focalizados. Y dentro de lo mismo vamos a tener los registros clínicos de enfermería, que es un proceso de atención a enfermería porque evidentemente tiene estos elementos. Los registros clínicos de enfermería van a variar de acuerdo a la institución, pero van a tener elementos que son similares, como son de igual manera existen lineamientos a nivel nacional que nos van a permitir pues llevarlos a cabo. Por lo que, donde también se incluye en las normativas existentes, lo cual lo convierte en un documento médico legal del cual se apoyan otros profesionales para brindar atención. Por lo que los registros clínicos de enfermería conforman la evidencia escrita de los cuidados otorgados a un paciente y son por excelencia un medio de comunicación y coordinación entre profesionales de salud, y su realización correcta nos va a ayudar a dar continuidad con los cuidados y la seguridad del paciente, lo que los convierte también en un documento médico legal. Y por otro lado son un proceso de atención de enfermería porque tienen y van a variar de acuerdo a las instituciones donde se estén llevando a cabo y el marco teórico de enfermería que se utilice en ellos. Como les comento, son parte de un proceso de atención de enfermería porque tienen valoración y van a tener un marco conceptual de enfermería en ellos. En este caso voy a poner el ejemplo de una hoja que utiliza la teoría de Mayor y Gordon. Ficha de identificación del paciente generalmente se llega a requisitar de azul, pero depende de tu institución. Signos vitales por turno y cuántas veces sea necesario de acuerdo a estado de salud del paciente. Y con los signos vitales van a tener su apartado y se van a registrar frecuencia cardíaca, a veces con punto azul, incubadora, que es la verde, y la valoración de dolor, que se llega a manejar como quinto punto vital, se llega a manejar junto con los demás casi siempre y se maneja como negro. Y por último, lo que es la temperatura corporal, que es con rojo. También tenemos el apartado para el registro de presión venosa central con color de acuerdo al turno, frecuencia respiratoria, color de acuerdo al turno, utilizar iniciales mayúsculas, oral, A, axilar y R de rectal, y ya no utilizar AX o minúsculas. La talla en metros en tinta azul y kilogramos de acuerdo a la tinta del turno, y por ejemplo perímetros torácico, PA, abdominal y cefálico de acuerdo a la tinta del turno. También anotar en el espacio correspondiente al turno la tipo de dieta, subrayando cambios del mismo, y la ración con tinta de acuerdo al turno. No es necesario escribir a lápiz el tipo de dieta al inicio de la fila. Y es importante anotar el tipo de solución y de electrolitos y las cantidades administradas en mililitros y en miliequivalentes, así como el tiempo de duración, hora de inicio y término, y siempre registrar R para el siguiente turno y cada solución de acuerdo a la tinta del turno. Hay que sumar las soluciones parenterales, electrolitos, sangre y homoderivados del turno. También es importante la cantidad de ingresos totales, utilizar mililitros, y en los rubros donde no hubo ingresos anotar 0 o cancelar el espacio con una línea. En estos casos hay que sumar los ingresos administrados durante todo el turno. También es importante registrar la eliminación que tuvo el paciente, desde la uresis, evacuaciones con código de evacuaciones, si hubo sonda instalada o sonda vesical instalada, la fecha de instalación y los días de permanencia, y de igual manera hacer el cálculo de las pérdidas insensibles. De igual manera, anotar los estudios realizados y el protocolo universal. La hoja de registros clínicos de enfermería va a variar de acuerdo a la institución y de acuerdo al marco teórico de enfermería o filosófico que se está utilizando en el momento, y va a estar constituido por lo que lo convierte en un proceso de atención a enfermería. Por ende va a tener dos aspectos, en la cara frontal y en la cara posterior. Vamos a ello. En la cara posterior vamos a encontrar el apartado de intervenciones, donde también incluyen la valoración, diagnóstico y evaluación. En medicamentos, colocar nombre, presentación, dosis, vía de cada medicamento, circular con el color correspondiente al turno. Y en antibióticos, en caso de cambio de dosis, se debe anotar suspender. Aunque vienen escalas de valoración posterior a ello, lo importante primero es llenar los signos y síntomas. Y esto debe hacerse con una buena valoración. Y debe ser una valoración objetiva.
En signos y síntomas es importante realizar una valoración objetiva de lo que está presentando el paciente para que posteriormente podamos analizar cada signo y síntoma y identificar qué patrón, por ejemplo en el caso Marjorie Gordon, qué patrón funcional está alterado y de igual manera hacer una evaluación de los indicadores de caídas y úlceras por presión, así como del dolor. En el caso de la hoja que les presento utiliza la teoría de Marjorie Gordon, que es por patrones funcionales, y una vez identificados los vamos a marcar con X. Algunos de los patrones funcionales son: es importante realizar las escalas tanto de caídas como de úlceras por presión por turno las veces que sea necesario y evitar este tipo de registros. Es importante que utilicemos las escalas de valoración adecuadas, que esta sería una forma correcta, y la manera adecuada también es colocar nuestras intervenciones. Una vez que hicimos el registro adecuado, de acuerdo a las horas de valoración, color de tinta, y colocamos nuestras intervenciones tanto en la valoración de caídas con en los métodos D y el de úlceras por presión, pasamos al siguiente punto. Es importante escribir las intervenciones para el control del dolor. Se pueden usar intervenciones NIC o recomendaciones de guía práctica clínica. Cuando el dolor es cero, registrar la intervención, valoración de dolor o medidas de confort. El problema interdependiente es un juicio clínico de la respuesta fisiopatológica o de la enfermedad. Puede ser diagnóstico médico principalmente o cualquier situación clínica que se requiere la participación de otros miembros de salud. Y habitualmente se expresa en sistema PES, ya que debe ser identificado por otros miembros del sistema de salud. Y por otro lado está el apartado para la estructura de los diagnósticos de enfermería, que van a ser un juicio clínico de las respuestas humanas y pueden basarse en la ANANDA y van a ser de este tipo. Y después vienen las intervenciones de colaboración. Estas pueden ser intervenciones interdependientes prescritas por otro integrante del personal de salud, ya sea pueda ser un médico, un inhaloterapeuta, alguien de rehabilitación, y hay que hacer la transcripción de las indicaciones médicas de cuidados, pero no son intervenciones de colaboración, signos vitales por turno, ni cuidados generales de enfermería. Y vienen las actividades de enfermería, que son intervenciones y cuidados independientes sin necesidad de una indicación médica. Y se pueden usar las guías de práctica clínica, también las intervenciones independientes del NIC, y no debemos usar abreviaturas en ellas. Las actividades de enfermería son intervenciones y cuidados independientes de las indicaciones médicas y se puede utilizar las recomendaciones de las guías de práctica clínica o incluso utilizar las actividades independientes del NIC. En este caso es importante no utilizar abreviaturas, ya que recordemos que es un documento médico legal y se pueden utilizar solamente aquellas que sean universalmente válidas y deben ser congruentes con el diagnóstico de enfermería. Algunas pueden ser: en respuesta y evolución vamos a colocar los cambios en signos y síntomas basados en los que registramos previamente. Se puede utilizar como base los indicadores de la taxonomía NOC y sus escalas, y se puede especificar si disminuyeron o continúan dichos signos y síntomas. No solamente anotar pasa siguiente turno o continúa en observación, y esta es una evaluación, o sea, una reevaluación, y debe ser congruente al diagnóstico de enfermería. Las observaciones va a ser información complementaria que sea necesario para el caso y en otros aspectos relevantes como pendientes, eventos adversos o centinelas o ausencia de ellos. Es importante también aquí registrar los indicadores de calidad como son venoclisis instalada, sonda vesical instalada, y hacer referencia a ellos. Por último tenemos el plan de alta. Estas son recomendaciones higiénico-dietéticas de cuidados específicos de medicamentos, ejercicios, rehabilitación y signos y síntomas de alarma para el paciente o su familiar, y sirven para preparar al paciente para cuando llegue el momento del egreso hospitalario, y se deben tomar en cuenta desde que el paciente ingresa y vaya acorde a sus necesidades. Se puede utilizar el NIC o incluso las guías de práctica clínica de carácter educativo. Al ser un documento médico legal, los registros clínicos de enfermería ayudan a otros profesionales. Por ende, debe evitarse tachaduras o enmendaduras y el uso de pluma en gel o que pueda traspasar el papel.